Tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. ¿Me precedieron en dónde? Pues en el trono de Jerusalén. Exploté a la gente. Solo le falta el texto decir, porque no fue pensado así, solo le falta el texto decir, y también exploté a la gente para construir el templo. Pero no lo dice. Es más, no lo puede decir. Y ahí entramos al cuarto nivel de lectura. El cuarto nivel de lectura es un nivel de crítica. Es un nivel de leer entre líneas. Es un nivel que implica que el lector de larga trayectoria, como somos todos los aquí presentes, ¿verdad? 40 años cuando menos de lectura continua de la Biblia, cuando menos, si no es que más, algunos. Esos 40 años que hemos invertido en leer la Biblia deben ya hacer que seamos lectores tremendamente críticos de la Biblia. Críticos de la Biblia. Yo no voy a decir aquí ni vamos a examinar a cada quien de ninguna manera. Cada quien sabe en qué nivel de lectura está. Ahora, los 4 niveles, que puede haber más de hecho, de arriba abajo, como escalerita, ¿no? Subiendo los escalones, subiendo y bajando, porque podemos hacer, eso lo hacemos continuamente. Subimos, bajamos, nos quedamos en el segundo, regresamos al primero, subimos al tercero, así siempre estamos en esa posibilidad de lectura. Les decía que hace 60 años se planteó que el texto debe defenderse solo. En los talleres literarios se hacen cosas muy interesantes. Por ejemplo, llega el tallerista, escritor, poeta, o sea, ensayista, llega, fotocopia un texto, poema, ensayo, texto breve, un relato breve, lo que sea, y se lo da a la gente que participa en el taller y no le dice de quién es, quién lo escribió. Vamos a leerlo. La gente lo lee, 5 o 10 minutos, se lee el texto. Péguenle al texto, ¿cómo está? No, pues falla acá, le falló aquí, esta palabra no es, esta palabra no la entiendo, papá. Pues sepan ustedes que ese texto es de Juan Rulfo. ¿Qué tal? Entonces la gente se queda así. Sí. Es de Juan Rulfo. Ya criticamos a Juan Rulfo, sí, ya criticaste a Juan Rulfo. Entonces la gente se queda muy sorprendida y empieza, en la siguiente ya no se avienta tanto. Le vuelven a llevar otro texto copiado, sin decirle quién es el autor, y entonces ya no se lanza tan duro, porque qué tal que sea de Carlos Fuentes o de Octavio Paz o de alguien así, ¿no? Entonces ya se mide y se controla. Nosotros tenemos un problema. Tal vez los aquí presentes no seamos bibliólatras. Es una palabra horrible, ¿verdad? Horrible palabra. Bibliólatras. Sí, pero bibliólatra es aquel que idolatra la Biblia. Exacto. Y es un dilema típicamente protestante, ser bibliólatras o no. Eclesiastés es capaz, con todo lo que dice y va planteando, Eclesiastés es capaz de curarnos de la idolatría. Y lo hace con una consistencia verdaderamente sólida. Eclesiastés no tiene piedad de los lectores. Eclesiastés no le pregunta al lector, oye, espérate, si no tienes mucha fe no me leas porque no me vas a entender. No. El libro está canonizado, el libro es palabra de Dios, y como tal tenemos que leerlo y tenemos que aguantarnos. Porque el Eclesiastés se lleva y se aguanta. Los lectores no somos así. El lector evangélico típico, mediano, digamos, convencional, es un lector que le tiene miedo al texto. Y le tiene mucho miedo al texto. Por eso en el siglo pasado, años 60, el estructuralismo, a eso me refiero, dijo, el texto se defiende solo. Nadie tiene que defender al texto. Si es bueno, ahí está. Si es malo, ahí está. Si es mediano, ahí está. El texto se defiende solo. Y si el texto es palabra de Dios, la palabra de Dios no necesita que nadie la defienda. La palabra de Dios se defiende sola y golpea sola y se lleva sola y se aguanta sola.
y nos dice lo que tiene que decirnos sola. No necesita otra cosa. Los lectores sí necesitamos otras cosas. Necesitamos de dónde agarrarnos. Sí. Página 4 del boletín. La semana pasada, diga. Es que como que no creemos cuando hace mucho vimos por primera vez, o leímos por primera vez. No pensé encontrarme Eclesiastés ni Cantares. Sí, deberían de ponernos unas señales en la Biblia, ¿no? Ojos, o aguas, el foco anaranjado, el foco anaranjado intermitente, cuidado, está Eclesiastés, está Cantares, está Job, está Apocalipsis. Por cierto, la Junta de Diáconos nos ha pedido para los meses de julio a noviembre que nos ocupemos del libro de Job durante todos esos meses. Y vaya que es una exigencia importante, ¿no? Porque les decía de mi Vademecum de la semana pasada, este librito de Gerhard von Rath es un estudio de la sabiduría en Israel, como un todo, como un conjunto. He estado volviendo a revisar y volviendo a marcar algunas partes que creo que son necesarias para que nosotros podamos darnos cuenta de eso que ahorita vamos a ver acá. Aquí en la página 4, para abreviar tiempo, tenemos dos de las tres grandes líneas de interpretación de Eclesiastés. Hay más, sin duda, pero vamos a manejar nosotros aquí tres de ellas. Aquí hay dos, nada más, en la siguiente veremos la tercera. En el boletín del domingo pasado aparecieron mencionadas las tres, solo mencionadas. Todo eso está en el cuaderno, que por cierto trajimos más cuadernos para repartir. Viene el mío. Aquí trajimos, vamos de una vez a repartirlos para que no tengamos problemas. Y vamos a hacer ¿Puedo una... decir algo? Sí, claro, Nana, por supuesto, se puede decir. Bueno, todos estamos aprendiendo aquí todas cosas que no nos han explicado. O que sí nos han Pero dicho. la misma Biblia también nos explica, porque dice la Biblia, escudriñadlo todo y retenerlo bueno. Escudriñarlo todo, detenerlo bueno. Estamos escudriñando todo lo de Salomón, pero ahora vamos a detenerlo bueno. Eso dice la Biblia. Es que Perdón, pero para responder eso de manera inmediata, así de pronto, de golpe y porrazo. No es golpe y porrazo. Sí, es golpe y porrazo. De ping-pong. Está bien, así de pronto. Pero está bien, hermano, está muy bien. A ver, retener lo bueno. ¿Y qué hacemos con lo malo? Exacto. Retenerlo bueno. Sí, pero ¿qué hacemos con lo malo? Pues no hacemos caso. Olvidarlo. A ver, en el caso de la lectura de Eclesiastés, ¿qué sería lo bueno? Todo. Todo lo bueno que hizo ¿Qué sería Salomón. lo malo? Lo malo que hizo Salomón. Entonces sí hay cosas. Sí, Para no hacerlas. digo que no. Pero sí, pero por eso, pero yo quise tomar su opinión al vuelo, así de pronto. Pero eso lo dice porque si no todos nos confundimos. Hay mucha gente como yo, Sí. hay que los niños, mis sobrinos, etcétera, las gentes más jóvenes. Sí. Ven a Salomón, que ellos quisieran ser como Salomón. No, ni Dios lo manda. Sí, bueno, sí, Dios guarde. Dios guarde. Es su ídolo. Dios sí, guarde. es su ídolo. En algunos Y de repente, casos. que no es que pues les das un trancazo, ¿sí o no? A ver, Los es que noqueas. usted ya sacó otro tema que es muy importante. En la iglesia, uno debería de aprender a ser lector crítico desde joven. Y no nos enseñan. Ese es un tema aparte. No vamos a criticar eso ahora. Eso no lo vamos a criticar. Ha sucedido y no. Aquí estamos después de 40 o 50 años. Sí, pero qué bueno que hizo usted esa observación. Página 4 del boletín. Primera línea de interpretación del Apocalipsis. Línea, escuela, tendencia o corriente de interpretación. Creo que le falta boletín a las hermanas que llegaron. ¿No tienes boletín? ¿Sí tienen ya? No te dieron. No le dieron aquí a la... Oye. Aquí está. Sí, aquí traje ya, repartí 3, ahorita aquí ya pasamos otra y seguiremos trayendo. Primera línea de interpretación. La vanidad de todas las cosas bajo el sol o la inconsistencia de todo. Es la línea más evidente, es la más clara, es la más exigente, es la que tiene que ir siempre por delante. Y justamente acá están citando a nuestro autor, al autor de mi Vademecum, de mi libro de recetas médicas, ¿no? Sabiduría en Israel. Gerhard von Rath.
Según él, hay 3 ideas fundamentales en el centro de las reflexiones de Coelho. Y ahí están las 3. Son simples, pero por su simpleza y su sencillez aparente, son muy exigentes. Primero, un análisis racional de la vida consigue encontrar un sentido que se sostenga. Y ese sentido es decir, que todo es vanidad, que todo es hueco, que todo es vacío. Las relaciones humanas pueden ser huecas, pueden ser vacías. El trabajo sin un salario digno y bien dado, bien entregado, que también habla el Eclesiastés de eso, produce sinsentido, produce absurdo. Trabajar y no ganar lo que se debe, trabajar y no recibir un salario digno. Heredar sin saber a quién se le va a quedar lo que uno ha trabajado, que lo repite muchas veces el Eclesiastés. O en el capítulo 3, que es propiamente la parte que hoy les compartimos en el grupo. Si nos faltan algunos hermanos, por favor nos dicen, porque no hemos integrado a algunos hermanos todavía al grupo, para mandarles el resumen que se hizo para esta semana. En ese resumen se supone que ya deberíamos estar leyendo el capítulo 3. El capítulo 3 es el que habla de que todo tiene su tiempo. Y lo recordamos muy bien. Los versículos 1 al 8 del capítulo 3, yo les recomiendo que por favor lean una versión que esté en verso. Que el capítulo 3, versículos 1 al 8, esa parte esté en verso. Hablábamos de eso la semana pasada, la diferencia entre la prosa y el verso. Porque justamente, como dice acá, un análisis racional de la vida. ¿Sí? Y esto es un comentario, el cuadernito que estamos usando, es un comentario dirigido a personas creyentes, no es dirigido a lectores comunes y corrientes, no, se dirige a lectores creyentes. Pero el lector creyente necesita hacer un análisis racional de la vida. ¿En qué consiste un análisis racional? Un análisis racional, en primerísimo lugar, tiene que ser un análisis desapasionado de lo que pasa. La vida es como es, no como quisiéramos que sea. Eso es el realismo, eso es el análisis racional. La vida es como es. Hay muchas cosas en la realidad que no nos gustan, que no quisiéramos que fueran así, pero la realidad es como es. El Eclesiastés recibe al mundo, se enfrenta al mundo tal como es, no lo maquilla, no le pone un barniz de espiritualidad falsa o buena, no le pone un barniz de optimismo innecesario. ¿Se acuerdan cuando surgió el club de los optimistas? La cancioncita que había en el radio y todo. Únete a los optimistas, somos muy optimistas. El optimista tiene un problema porque la realidad, volvemos al mismo punto, se mueve en parámetros que no obedecen a nuestro optimismo. La realidad a veces nos exige ser pesimistas. No para quedarnos en el pesimismo, sino para que ese pesimismo, entre comillas, vamos a decir moral o racional, ese pesimismo nos ayude a entender determinadas cosas para regresar al optimismo. De hecho, todo el tiempo nos movemos entre los puntos intermedios entre optimismo y pesimismo. Es que tú eres pesimista todo el tiempo. No, pues sí, eso es un problema. O eres demasiado optimista con todo también. La realidad nos mueve y nos exige hacer esto que dice aquí, un análisis racional de la vida. Y el análisis racional de la vida que hace Eclesiastés lo lleva a una conclusión que se la pasa repitiéndonos todo el tiempo. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Primera cosa. Segunda, que no hay ningún problema, es la gran afirmación teológica de toda la Biblia. Dios determina todo lo que ocurre, sin duda alguna. Esa premisa es la que resuelve no el pesimismo de las personas, es la que nos mantiene a flote en la vida. Saber que Dios determina todo lo que ocurre nos permite respirar y dormir tranquilos. Nos permite saber que Dios controla, dirige, gobierna, hace todas las cosas según su voluntad y que nada escapará a su designio.
Eso lo cree el autor del Eclesiastés. Y entonces pone delante las dos cosas. El análisis racional de lo que pasa, volvemos al capítulo 2, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Incluso irrigué con aljibes los muchos árboles que allí crecían. Un amante de la naturaleza, admirable en eso. Y luego viene el golpe socioeconómico, que ya hemos recordado varias veces. Tuve esclavos y esclavas, amontoné oro y plata y tesoros, tuve cantores y cantoras, disfruté de los deleites de los hombres, tanto así que formé mi propio harem. En otra época, esta parte del pasaje era aplaudida. En otras épocas, cuando se leía el texto. Hoy nosotros ya no podemos aplaudir eso. Bueno, habrá quien sí. ¿Perdón? Habrá quien sí. Sí, pero habría que ver qué tipo de gente es la que aún aplaude esto. Un mujeriego. En Medio Oriente. Pues un En Medio explotador. Oriente. Un explotador. Pues eso sí tenemos. Y entonces ahí está la crítica social en el cuarto nivel de lectura. Nosotros no podemos aplaudir eso hoy, aquí. Vemos el texto y vamos a la parte del 9 y 10. Me engrandecí en gran manera, más que todos los demás que estuvieron antes que yo. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Vámonos al 9:9, por favor. 9:9. No es la cuenta del banco de Teletón. No es publicidad. No. 9:9 de Eclesiastés. Por cierto, don Ese es donde yo me confundí porque aquí ya alaba al Señor. Alaba al Señor todo el tiempo. Aún en estos momentos. Sí, eso no está a discusión. Si Dios está gobernando sobre todas las cosas, es digno de adoración. Eso no se discute. Sí, porque él Eso dice se da por sentado. que él dice que esto no le hace feliz. No lo hace feliz, no lo satisface. No. Él no es feliz siendo pesimista. Él no es feliz siendo realista. Necesita la fe. Pero la fe no puede ser una fe inocente. La fe no puede ser una fe, Bueno, no necesariamente, sino más bien una fe ingenua. exacto. La fe tiene que superar la ingenuidad. Siempre. 9:9. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Goza de la vida con la mujer amada. Qué bonito se oye, ¿no? Cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Este hombre es un bárbaro. Este hombre está diciéndonos cosas tan positivas, tan edificantes, tan hermosas, pero no puede dejar de introducir la cuña, que en este caso es la frase, la vida sin sentido. Si ya sabes que la vida no tiene sentido, de todas maneras gózala con la mujer amada o con el hombre amado. La vida en ese sentido no tiene significación propiamente, pero eso no exime que podamos disfrutar de ella de todas maneras. No tiene sentido, pues gózala. Es que no hay rumbo, disfrútala. Es que ¿por qué el Señor es así con nosotros que nos da una vida sin sentido? A ver, eso no lo vas a resolver tan rápido. Y termina el versículo 9. Cada uno de tus absurdos días. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Atención, afanes. La palabra griega que usa el Señor Jesús, bueno, no el Señor Jesús, porque él no hablaba griego, pero cuando se escribe el Nuevo Testamento, se escribe el Evangelio en griego, hay una palabra griega que toman los autores de los Evangelios, particularmente Mateo,
Y esa palabra griega va a traducir esta misma que está aquí en Eclesiastés 9:9, que es la palabra afanes. Afanes es sinónimo de preocupaciones, intereses continuos, urgentes de la vida. El Señor Jesús cita al Eclesiastés indirectamente cuando habla de los afanes de la vida en el Sermón del Monte. Y el Señor Jesús se acerca peligrosamente, en el buen sentido del término, se acerca peligrosamente a la enseñanza del Eclesiastés cuando dice: observa las flores del campo, ve los lirios del campo, no trabajan, no hacen nada, y el Señor los viste como rey. Eso viene directamente del Eclesiastés. Directamente, porque es la observación. Iba a usar, no, sí hay que decir así, porque es la palabra obligada. Es la observación cínica de la realidad, pero cínica en el sentido de la escuela filosófica cínica. Diógenes, el cínico, famoso por andar con su lámpara buscando hombres de verdad en pleno día, una vez se le acercó a Alejandro el Grande. ¿Se acuerdan ustedes de esa anécdota, verdad? ¿Sí? Todos se acuerdan de esa anécdota. Cuando andaba buscando al hombre justo. Sí, pero esa es la otra, ¿no? Este es cuando está ahí sentado y le dicen a Alejandro: oye, aprovechando que andas por acá en la ciudad de Diógenes, vamos a que lo conozcas. Y dice Alejandro: ¿en serio está Diógenes aquí? Sí, vamos a que lo conozca. No, y Alejandro va con su séquito, ¿no? Claro. Y el hombre está ahí en la calle, sentado, mal vestido, acurrucado ahí, quizá tomando el sol de nuevo. Y le pregunta a Alejandro: oye, Diógenes, ¿qué quieres que te dé? Soy el gobernante máximo. Que no me tapes el sol. Sí. Es la clásica. Me estás tapando el sol, déjame que me dé el sol. Esa es una respuesta cínica, pero cínica en el sentido filosófico. Por eso decía que el Señor Jesús se acerca peligrosamente al pensamiento filosófico cínico de Eclesiastés y de nosotros, porque el Señor dice: observa eso. Y el Señor le agrega la influencia de Eclesiastés cuando dice, y es la palabra griega que usa Mateo, merimna: no te afanes por lo que ha de ser el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Es la misma palabra de Eclesiastés. La misma. Sí. Ya te preocupaste por el hoy, no te preocupes por el mañana, porque todavía ni llega. Ni llega. Pero es que se vencen mis tarjetas. Pues ni modo. Que se borre. Algo, quién sabe qué pasa. Pero bueno, es la misma palabra que usa el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Eso es, nivel 3, eso es intertextualidad. Pero la mayor forma o la mayor expresión de la intertextualidad, no solo en la Biblia, pero particularmente en la Biblia, es la intertextualidad ideológica, que para nosotros tendríamos que decir doctrinal, si el tiempo ya estaba avanzó bastante. Sí, ya nos voy a subir. La intertextualidad ideológica, que para nosotros es doctrinal. No quisiera decir teológica para no espantar a nadie. Pero es una intertextualidad, las tres cosas: ideológica, doctrinal y también teológica, pero a lo mejor nos gusta más la doctrinal. Porque la intertextualidad doctrinal nos permite ver al Señor Jesús dando una línea de pensamiento para que la gente no se preocupara. Pero ¿a qué personas les estaba hablando? Por un lado el Señor Jesús y por el otro lado el Eclesiastés. No eran públicos iguales, eran públicos muy diferentes. El Señor Jesús le está hablando a gente que vivía, como decimos en México, literalmente, no sé si en Colombia lo digan así, habría que preguntar cómo lo dicen allá. Aquí en México decimos que vivimos al día. Asando y comiendo. ¿Cómo? Asando y comiendo. Exacto. Asando y Al día, lo que hay. A veces ni el día. A veces ni al día, dice. Bueno, la hermana ya se fue más allá de lo que es. Vivir al día. La gente, las personas que escucharon al Señor Jesús eran personas de la clase social más baja, que vivían al día. A los pobres. A los
los pobres, y que cuando lo siguieron para que les diera de comer, si era posible, y lo hizo, dice el final del pasaje de la multiplicación de los panes, que hubo una alegría monumental, ¿no? Obviamente. Pero regresemos al punto, para llegar a la parte que habla de la tercera parte, sí, la doctrinal. Pero regresemos a la página 4. El hombre no puede llegar a conocer la obra de Dios en el mundo. No se puede. Es el quinto renglón. Quinto renglón de la página 4. El hombre no puede llegar a conocer la obra de Dios en el mundo. Es evidente que estas tesis, estas maneras de decirlo, se condicionan mutuamente. Tendríamos que poner eso en el pizarrón y poner las 3 afirmaciones y trazar líneas entre cada una de ellas. Cómo una influye sobre la otra y viceversa. Se interactúan las 3. De manera que el peso de una afirmación no concierne en cada ocasión más que a una de ellas. Por ejemplo, si vamos viendo el pasaje, el capítulo de hoy, capítulo 2. Salomón nos está presumiendo todo lo que tenía y todo lo que hizo. ¿Quién sabe si quería que simpatizáramos con él? En el harén, definitivamente ya no podemos simpatizar con él. En la esclavitud, tampoco. En los excesos, menos. En el alcohol, tampoco. En la risa, tal vez. Por el humor, por estar contentos, por las canciones, los cantantes. Todo. A lo mejor hay partes en las que sí simpatizamos. Pero lo que nos está presentando Salomón, el pseudo Salomón del capítulo 2, es que él está aceptando lo que Dios hace en el mundo y dentro de los parámetros de lo que Dios permite, dentro de los límites que Dios permite, él se mueve y pudo hacer todo eso. ¿Era voluntad de Dios que hiciera un harén? Esa es la mejor respuesta. Le dio la vida para que quisiera. Esa es la mejor respuesta. ¿Quién sabe? Claro. Pero Pero que Dios está en todo. ¿Cómo? Dios está en todo. Sí, pero la pregunta fue muy directa. Yo no pregunté si Dios no está en todo. Yo pregunté, ¿era voluntad de Dios que Salomón hiciera un harén? Es que eso es peligroso, ¿no? Porque a final de cuentas le dio la vida y lo hizo. Él malgastó su tiempo, si lo queremos ver así, pero lo hizo. O sea, de todo modo le permitió vivir. Bueno, es que siempre que uno cuestiona cosas de la Biblia, de, por ejemplo, todo este tipo de cosas que él marca, nos dicen, eran otros tiempos, así funcionaba, era lo que prevalecía. Entonces, Yo pregunté directamente, ¿Quién sabe? abusivamente, Exacto. y la hermana dijo, ¿quién sabe? Pues era El hermano argumentó y se puede argumentar y demás. Génesis 1 y 2, leído contra el Cantar de los Cantares en términos del harén, ¿cuál debe pesar más? Claro. Por un lado, pero sobre todo por el hecho de que el hombre y la mujer en Génesis 1 y en Génesis 2 también, pero más en el 1, 27 y 28, el ser humano, hombre y mujer, ambos fueron creados a imagen de Dios. Y la mujer también tiene la imagen. Y la mujer es violentada, abusada, esclavizada, etcétera, en el aire. Por lo tanto, lo que hizo Salomón no era voluntad de Dios. Pero es una muestra más del error que tuvo el pueblo de Israel al pedir un rey, ¿no? O sea, Usted se volvió a ir otra vez a la Tienes un cocina. rey, ahí está. Eso sí. Tiene defectos, o sea, prefieres al rey antes que a mí. Sí, el pueblo dijo que Ahí está tu pago. Eso sí, queremos un rey. Samuel, Pero lo decía para unir a todas las tribus. nada. es que están las dos cosas en la balanza. Se busca la unidad y la unidad tenía que lograrse a toda costa. Y ese a toda costa Samuel se lo dice al pueblo. Tuvo su costo. ¿Quieres rey? Te va a hacer esto. Va a ser leva para que lleve a tus hijos al ejército. Va a tomar tus mujeres para el harén. Y se lo dice textual. Textual. Te va a costar. Te va a explotar. Va a hacer todas estas cosas que un rey hace en otro esquema. En otro país lo va a hacer. Por supuesto. Tributo. Bueno. Terminemos cuando menos este párrafo. Cogelet, Eclesiastés, Cogelet, era incapaz de entablar conversación con el mundo que le rodeaba y se le imponía. Era incapaz. O sea, la realidad tan cruda de lo que le rodeaba. Y este capítulo ahorita que dijimos, que preguntamos, a ver, Salomón pudo hacer todo eso porque Dios se lo permitió, sí, pero además, la figura monárquica de la época permitía que eso se hiciera.
permitía que se hiciera, era parte del ambiente, era parte del contexto. Lo que la hermana decía, las cosas han cambiado. Se había convertido para él en un mundo extraño, mudo y que le rechazaba. Un mundo en el que ya no podía confiar más que cuando le ofrecía una plenitud de vida. Y el mundo ya no le estaba ofreciendo una plenitud de vida. Por eso, cuando nuestra hermana Elsa Tamés Luna escribió su comentario al Eclesiastés, le puso un título muy ideologizado, ciertamente, pero muy contemporáneo. El comentario de la hermana se llama Cuando los horizontes se cierran. Cuando los horizontes se cierran. Y volvemos a las personas que viven al día, los migrantes que tenemos ahora en nuestras calles. Cuando ya no haya que comer. ¿Qué horizonte tienen estas personas? ¿Qué horizonte tienen? ¿Quedarse acá? ¿Caer en las manos de la corrupción que está por todas partes, de la violencia, de las agresiones, de todo lo negativo que está en su camino? ¿O seguir soñando con que podrán llegar a Estados Unidos? ¿Qué horizonte tienen? Y sin irnos más allá, otros sectores de nuestra sociedad que tampoco tienen horizontes abiertos. Cuando los horizontes se cierran, ¿de dónde puede uno agarrarse? Eso plantea el Eclesiastés. Yo no veo de dónde agarrar. Se hunde. Se pueden hundir, ciertamente. Por eso cuando el libro va a terminar, pues decir, no, a mí déjenme en paz con esos 11 capítulos, yo no los voy a leer. Yo me voy al 12 y ya. Me olvido de eso. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud y esa es la mejor resolución. Sí, pero cuando eso no logra suceder, tenemos un problema. Que es justo lo que dice aquí. Y entonces termina, vean ustedes cómo califica el tipo de lectura. Este tipo de lectura pone de relieve sobre todo el pesimismo de Cogelet. Por lo tanto, en los días en que tenemos pesimismo encima por múltiples razones, hay que evitar el Eclesiastés. ¿Sí me explico? El Eclesiastés en un momento dado de nuestra vida y nuestra experiencia, por supuesto que nos va a ayudar en determinadas cosas, sin duda alguna. Por eso hablábamos al principio de una lectura o de una aproximación desapasionada a la realidad. Es casi imposible acercarse a la realidad de manera desapasionada. No se puede. La realidad nos va a exigir cosas, nos va a provocar, nos va a lastimar, nos va a causar muchos sentimientos encontrados al mismo tiempo. La realidad así es. Siempre ha sido así y siempre será. Entonces, esta aproximación que hace el Eclesiastés tiene elementos pesimistas, primera lectura, pero también viene la segunda. Ya no alcanzamos hoy, pero cuando menos la mencionamos. Cogelet, el filósofo ¿de qué? Del justo medio. Ah, bueno. Así está. Ya hay una cosita de luz pequeñita ahí cerca del túnel, ¿no? El filósofo del justo medio. Y aquí hay una cita larga. El Eclesiastés, escribe este autor, Bussy, como observador y como filósofo, echa una ojeada a su alrededor. Observa todo. Igual que el Señor Jesucristo cuando le pide a la gente, observen los lirios del campo, observen los pajarillos, observen esto, observen aquello. El Señor pide observar. Exactamente lo mismo. ¿Qué le impresionan? Los esfuerzos excesivos que multiplican los hombres en todas las situaciones para alcanzar la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz, claro. ¿Por qué medios? Ese es el problema. El problema humano no es querer ser feliz, sino por qué medios. Bueno, ahí están los seres humanos luchando por alcanzar la felicidad y constata, se da cuenta que esos esfuerzos excesivos uniformemente, invariablemente son vanos, huecos, inútiles, no funcionan, no resultan. Lo que Cogelet condena entonces, como consecuencia de eso, es el esfuerzo tenso, el exceso, la búsqueda en demasía, sea cual sea el objeto al que se aplique.
Esto en la ética cristiana se llama una buena medianía y no exceso en el lucro, en el deseo, en el lujo, y eso se llama frugalidad. La buena vida espiritual que enseña la Biblia es una vida frugal, es una vida sin excesos, es una vida sin lujos. No necesitamos los lujos para ser felices. No necesitamos el exceso, no necesitamos el culto al placer para ser felices. No necesitamos eso. Se puede ser feliz de una manera frugal. Pero esa consecuencia ya viene hasta más adelante. Aquí nos lo están resumiendo, nos lo están masticando, ¿no? La búsqueda en demasía, sea cual sea el objeto al que se aplique. Sabiduría, placeres, trabajos, deseo de cambiar el curso de la providencia y de los acontecimientos, o la sociedad humana, o los reveses de los hombres, las preocupaciones relativas a la muerte, e incluso la práctica de la virtud. Aquí no se vale que los Pasamos a la semana. medios justifican. El fin justifica los medios. El fin justifica Aquí los no se medios. vale. Sí, aquí no se vale. Sí, me gusta. Es correcto. Muy bien. Hay que pensar, hay que pensar. Hoy no vino nuestra hermana.